Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay dos momentos en la vida de los pueblos que marcan su historia: el antes de la conciencia y el después del despertar. En este tiempo de ruido y confusión, Argentina, tan golpeada, tan saqueada, tan burlada por caudillos populistas de izquierda, ha decidido despertar. Decían que no se puede gobernar sin demagogia, que el mercado es egoísta, que la libertad mata. Pero ahí están los hechos, claros, fríos y transparentes, y el que no los vea es por ignorante o porque vive del prejuicio. Cuando la inflación baja, el déficit fiscal se reduce, se respeta la propiedad y se promueve la inversión, la economía crece y la pobreza retrocede. Este año, la economía argentina crecerá un 5.5%. ¿Cómo se ha logrado? Con libertad, con orden, con responsabilidad. El socialismo populista, ese fraude que se pinta de sensibilidad mientras despoja al ciudadano, ha quedado desnudo como emperador sin ropas. Quienes aún aplauden sus recetas, devaluaciones, subsidios infinitos, clientelismo, engaño y caja pública sin fondo, hacen hoy el ridículo, porque cuando la realidad habla con cifras, la ideología se ahoga en sus mentiras. La izquierda populista, acostumbrada a gobernar con drama y sin razón, no tolera que un país al que sus políticas llevaron al borde del abismo empiece a levantarse sin sus trampas y disfraces. Y no lo entienden porque no gobiernan para servir, sino para vivir del poder. La libertad para ellos no es un ideal, es un obstáculo. Pero Argentina ha demostrado con paciencia y coraje que la disciplina fiscal no es crueldad, sino justicia intergeneracional, que el empleo no se crea con leyes que espantan al emprendedor, sino con condiciones estables para producir, que la moneda no se defiende con discursos, sino con responsabilidad y confianza, y que un país no se reconstruye con subsidios, sino con ciudadanos libres. En Argentina, la izquierda populista se quedó sin pueblo, pero con micrófono. No discuten los datos porque los datos los aplastan. Solo gritan palabras gastadas como quien lanza piedras a un tren que ya se fue. Argentina ha iniciado un camino difícil, sí, no hay milagros ni atajos, pero ya se ve el resultado de un modelo basado en la libertad, no en el miedo, en la verdad, no en la ficción. Este será el golpe más certero y civilizado contra las dictaduras democráticas del siglo XXI. La verdad del éxito liberal deja al populismo sin pretexto y al socialismo sin disfraz. Cuando se elige con juicio y se gobierna con principios, la libertad el primero, los pueblos no solo sobreviven, florecen. Desde el retorno a la democracia en Argentina en 1983, el peronismo se convirtió en la principal fuerza política y para mantenerse en el poder ejerció un populismo clientelar y corrupto. Compró conciencias, leyes y elecciones y provocó graves y recurrentes crisis económicas y sociales hasta quebrar la economía argentina. El kirchnerismo fue la versión más perversa y corrupta del peronismo. Llegó al poder con mentiras y engaños luego de la grave crisis económica de 2001. Además de la economía, sus políticas económicas llevaron a la quiebra las finanzas del Estado, pues expandieron brutalmente el gasto público con fines clientelares y lo financiaron con impresión masiva de dinero sin respaldo. Esto provocó una inflación de 3 dígitos, que luego trataron de frenar con control de precios y subsidios públicos, lo cual, además de provocar desabastecimiento de productos de la canasta básica, profundizó aún más la crisis. El peronismo kirchnerista, populista y corrupto se dedicó durante años a aumentar impuestos, imponer regulaciones y asfixiar a las empresas. Impusieron aranceles que agravaron la inflación y deterioraron la calidad de los productos argentinos. 2 décadas de kirchnerismo devaluaron el peso en 25.000%, provocaron una inflación anual de 211% y aumentaron la pobreza a más del 40%. La receta keynesiana con populismo y corrupción produjo resultados trágicos para los argentinos.
La incompetencia e ignorancia kirchnerista parecían con frecuencia un plan premeditado para destruir la Argentina. Además, estos impresentables, mientras atacaban a los medios de comunicación e intentaban suprimir la libertad de expresión, acumularon una inmensa fortuna producto de la corrupción. Cristina Fernández fue condenada por ladrona y recientemente sancionada por Estados Unidos. Javier Milei, primer presidente libertario del continente, lleva 19 meses al mando del gobierno argentino, con solo el 10% de escaños en el Senado y 15% en el Congreso. Aún así, Milei ya logró reducir el gasto público, contener la impresión de dinero, disminuir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y, lo más importante, reducir la pobreza. La inversión está regresando a la Argentina al lado de un alza en las bolsas de valores. A pesar de que los ajustes implicaron una caída temporal en la actividad económica, la economía de Argentina crecerá 5.5% en 2025, más del doble que el promedio de América Latina, convirtiéndose en la segunda economía más dinámica de la región. En octubre se realizarán elecciones legislativas y el partido del presidente Milei lidera en las encuestas. El presidente Javier Milei va por buen camino y debe continuar con la agenda de libertad para su país. Sin duda alguna, el éxito de Argentina será una de las claves que aseguren la supervivencia de los valores de la libertad en América Latina en la próxima década. En un continente fatigado por las promesas que nunca llegan y los discursos que envejecen sin vergüenza, Argentina ha dado un giro inesperado, de la hiperinflación al orden monetario, del déficit a la disciplina fiscal, de la impresión falsa de dinero al respeto por la realidad, y la pobreza perdiendo numerarios. ¿Milagro? No. Libertad económica, responsabilidad política y coraje para desmontar el populismo. Para conversar sobre si este despertar argentino es una excepción o el inicio de un nuevo paradigma, tengo el gusto de presentarles a Ricardo Rojas, doctor en Historia Económica, abogado, catedrático universitario y un prolífico escritor. Fue magistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires. Actualmente es director del Centro Bruno Leoni y director académico del Milei Reform Watch en una prestigiosa universidad liberal. Doctor Rojas, bienvenido a Razón de Estado. La economía de Argentina crecerá 5.5% en 2025, más del doble que el promedio de América Latina, convirtiéndose en la segunda economía más dinámica de la región. Ya se habla del milagro argentino. ¿Cómo logró esto el presidente Milei? Bueno, básicamente cambiando en forma drástica los parámetros de cómo se venía manejando fundamentalmente la economía en Argentina. Digamos, primero niveló el presupuesto, es decir, Argentina hoy, el gobierno no gasta un centavo que no haya recaudado, no hay endeudamiento, no hay emisión monetaria, y eso la gente lo ha notado, y sobre todo los inversores y potenciales inversores. Por eso es que obviamente todavía falta un camino por recorrer, pero hay una mirada de que el gobierno se va a mantener en el rumbo que ha trazado y eso es lo que mayores esperanzas da. ¿Cómo se explica la reducción del déficit fiscal sin caer en el colapso social y encima que a la pobreza se esté reduciendo? Bueno, el gasto público argentino era exorbitante y lo peor de todo es que buena parte de ese dinero, como se está investigando y descubriendo diariamente, produjo una gran cantidad de crímenes, de delitos, ¿verdad? El dinero que se robaba. Como usted sabrá, ayer por la noche se venció el plazo de la delegación de facultades legislativas para reordenar la administración y realmente los resultados que ha tenido ese proceso son excelentes, es decir, con la eliminación de organismos innecesarios, la terminación de contratos innecesarios y focos de potencial corrupción que había en el gobierno, se ha logrado
una disminución en los gastos anuales en el presupuesto argentino de 2.000 millones de dólares. Es decir, que simplemente reestructurando el Estado se han ahorrado ese dinero. Doctor Rojas, ¿es sostenible el crecimiento económico en el tiempo? ¿Cómo van a evitar que sea una cuestión temporal? Lo fundamental, como la economía sana muestra, es la inversión, ¿no? Lo que uno está viendo que falta todavía en Argentina es que haya una mayor cantidad de inversión de capital, fundamentalmente de capital del exterior. El gobierno ha logrado que mucha gente empiece a sacar el dinero que tenía ahorrado en el colchón, como decimos en Argentina. En Argentina había escondidos y guardados por la propia gente como una forma de autodefensa, miles de millones de dólares que poco a poco se están regresando al circuito productivo. Pero falta, creo que el éxito de este programa va a depender de que en el futuro vengan inversiones fuertes. Pasando a temas más políticos, doctor, la condenada delincuente Cristina Fernández de Kirchner, después del daño y destrucción que ha causado a la Argentina, ha convocado manifestaciones. ¿En qué momento despierta esa parte del pueblo que vivía del populismo y de empobrecer al Estado y a la nación? Y que por eso son los votantes de esa clase política irresponsable, populista, ambiciosa y corrupta. ¿En qué momento despierta esa gente? Bueno, a ver, tantos años de manejo populista del país, entre otras cosas, lo que generó es que hay una gran cantidad de gente que ha vivido el Estado, obviamente a cambio de sostener el poder político del kirchnerismo, ¿verdad? De modo que hoy hay mucha gente que está realmente preocupada porque se le acaba el negocio, se le acaba aquel foco de corrupción del cual vivía. Mire, desde que asumió el nuevo gobierno ocupado ha descubierto grandes bolsones de corrupción, de modo que existe todavía una fuerza, pero que está disminuyendo paulatinamente, ¿no? Yo creo que lo de Cristina es una cosa que en poco tiempo, y de hecho ya se está viendo, sus convocatorias cada vez convocan menos. Qué bueno. De poco servirían los sacrificios que se están haciendo para ordenar las finanzas, sanear la economía y fortalecer las instituciones que dan fuerza, independencia y efectividad a los poderes del Estado, si todo esto es temporal. ¿Tienen claro la academia liberal y esta nueva generación de ciudadanos y políticos que la verdadera solución a la trágica historia socioeconómica de la Argentina pasa por un cambio cultural, una nueva forma de ver la política, la economía y la vida? Yo creo que la gran discusión en Argentina hoy pasa precisamente por sustituir aquel esquema de colectivismo y de populismo que vivimos por uno que esté basado en el trabajo individual, en la producción, en el esfuerzo. Es muy gratificante ver que el voto mayoritariamente que tuvo el presidente Milei vino de sectores más pobres y sobre todo de gente más joven, que no fue engañada, sino que el presidente nunca escondió cuál era su plan de gobierno. Además de un cambio cultural, ¿qué condiciones institucionales deberían garantizarse hoy para que los avances macroeconómicos no se reviertan con el próximo ciclo político? Hay mucha legislación que hay que modificar. Desgraciadamente, el presidente asumió el gobierno muy débil porque no tiene la posibilidad de manejar ninguna de las dos cámaras del Congreso. Tiene una gran cantidad de gobernadores que son de signo político contrario, de modo que le ha costado mucho en este año y pico que lleva de gobierno poder sacar algunas leyes que son necesarias. Yo creo que a medida que avance el gobierno, por ejemplo, este año hay elecciones, en la medida en que vayan cambiando las integraciones fundamentalmente de las cámaras del Congreso, se van a poder dictar las leyes
medulares que necesita la transformación del país, una legislación laboral, afianzar el sistema monetario, un sistema de jubilaciones y pensiones diferente, reordenar la estructura del Estado. Para todo eso hacen falta leyes del Congreso y hoy el Congreso no se las está dando. En fin, si la libertad da resultados, ¿qué les queda a quienes solo saben gobernar con populismo, miedo, subsidio y corrupción? Y todo por mantenerse en el poder a cualquier costo. El futuro de Iberoamérica pasa por el triunfo de la libertad en Argentina. Sigan adelante, doctor Rojas. Muchas gracias por su tiempo. En la historia política de América Latina, pocas veces la realidad habla con tanta claridad como lo está haciendo hoy en Argentina. Mientras algunos aún gritan consignas caducas desde sus trincheras ideológicas, los hechos silenciosos pero contundentes están derribando mitos. La inflación cae, la economía crece, el empleo se recupera y el populismo, desnudo y despeinado, queda atrapado en su propio relato. Esta es la fuerza de la libertad. Para conversar sobre el significado que tiene lo que sucede en Argentina para la política regional, tengo el gusto de presentarles a Constanza Massina, doctora en Ciencia Política, con postdoctorado en Política Latinoamericana y magistra en Economía y Ciencia Política. Es profesora y analista en medios nacionales e internacionales. Es Senior Fellow de SESCOS, miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso y creadora del podcast Antes que sea tarde. Doctora Massina, bienvenida a Razón de Estado. ¿Por qué la izquierda populista reacciona con tanta hostilidad ante los datos positivos de Argentina gracias al éxito liberal? Como en todas partes, son reaccionarios y quieren seguir disfrutando de sus privilegios. Y en ese contexto, donde han quedado más expuestos que nunca en este último año y medio del gobierno de Javier Milei, y dado los resultados que ha tenido justamente este gobierno, no quieren perder privilegios, no quieren perder cajas. Yo ahí haría una distinción entre lo que es la izquierda dura tradicional, la izquierda tipo Partido Obrero, Frente de Izquierda, que es una izquierda que no llega al 5% de los votos, y la izquierda kirchnerista, ¿no? Que esa izquierda kirchnerista es como una panizquierda, ¿no? Que abarca muchos partidos políticos, pero cuyas ideas justamente se han centrado, ¿no? Como es el kirchnerismo, hijo del peronismo, en el famoso logo de la justicia social. 70 años vivimos en Argentina persiguiendo una justicia social que nunca llegó y que dejó un país completamente estallado. Ya. ¿Qué revela el caso argentino sobre el impacto destructivo del socialismo populista en América Latina? Ya adelantaste algo. A ver, Argentina es un país que a partir de la Constitución de 1853-60, ese último tramo del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, fue un país que crecía, un país que se desarrollaba. A partir de los años 30, que llega el primer golpe de Estado, y a partir de los años 40, con la llegada fundamentalmente de Perón, pero ya desde que Perón era vicepresidente de ese gobierno militar que llega en el 43 también, esa mezcla de nacionalismo y vivir con lo nuestro empieza a quebrar a la Argentina. 70 años después tenemos un país completamente quebrado. Hoy eso significa que la Argentina, para esto sirve la democracia, ¿no? Al final del día logramos sacarnos de encima el peronismo, al kirchnerismo, y la Argentina está primero dejando atrás la inflación, lo cual es un dato estupendo para, no te diría los últimos 5 años, me atrevería a decirte los últimos 12, 15 años, 17 años, porque desde la crisis del 2001 para acá y el fin de la convertibilidad, Argentina empezó con una pequeña inflación que nunca paró de crecer. Entonces, no es que los últimos 5 años la pasamos mal, la última década la pasamos muy mal, los últimos 15 años los pasamos muy mal, con una serie de restricciones completamente ridículas y avasallantes que tuvieron su clímax en el último gobierno kirchnerista, el nefasto gobierno de Alberto Fernández. Ya. ¿Cómo está cambiando la percepción ciudadana respecto al populismo en Argentina, doctora? A ver, hay un cambio de percepción sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes que yo te diría que hoy tienen de 16 a 20, 22 años, 23 años, es decir, que prácticamente vivieron toda su vida con gobiernos kirchneristas. Ese es el núcleo central que está cambiando su percepción respecto del famoso eslogan
que tenía el kirchnerismo sobre que el Estado te cuida, no el Estado presente. De la mano del Estado presente en la Argentina, a nivel nacional, se crearon una cantidad de organismos, una cantidad de direcciones nacionales, subdirecciones, secretarías, ¿no? Con esto de que el Estado te cuidaba. Y me parece que esa generación es la que más fue golpeada por la pandemia y la larga cuarentena que nosotros tuvimos. Ya. Y esa fue la generación que vio que al final del día, mientras que nosotros no podíamos juntarnos con nuestra familia, el presidente de la Nación hacía fiestas y demás con sus allegados y el resto de lo que hoy sabemos que es esta casta política, esa clase política, esa oligarquía política que gobernó la Argentina y que siguen atados a ese conjunto de privilegios. Te diría que sí hay una división muy grande entre el voto de la mujer y el voto del hombre en la Argentina. Hoy veía las últimas encuestas, más del 50% de los hombres, te diría prácticamente el 57%, aprueba la gestión de Javier Milei y un 53% de las mujeres no aprueba la gestión de Javier Milei. ¿Qué riesgos enfrenta el gobierno de Milei al seguir un modelo liberal en un continente populista? Brevemente. Muchísimos, pero el mayor riesgo es siempre interno, porque nosotros somos un país federal y hay 24 jurisdicciones, de las cuales esas 24 jurisdicciones hoy no están acompañando esta reducción del gasto público, el enorme esfuerzo que estamos haciendo la mayoría de los argentinos para poder justamente acompañar, ¿no?, las políticas de este gobierno y volver a sanearnos fiscalmente. Ahora, tenemos un problema porque la mayoría de esos gobernadores siguen gastando y siguen presionando políticamente y sobre todo a través del Congreso. Nosotros tenemos un Congreso bicameral con diputados y senadores. Los senadores representan a esas provincias que presionan mucho y que insisten con aumentar el gasto público. Ahora, no solo es importante que Milei tenga éxito, sino es probable que sea más importante el que Argentina vaya logrando un cambio cultural profundo, que vaya descubriendo que hay una nueva forma de vivir con gobiernos que entienden la libertad como un factor poderosísimo para que las sociedades puedan evolucionar y alcanzar mayores niveles de bienestar. ¿Ves esa semilla de inicio que pueda ir generando ese cambio cultural en Argentina que al final va a ser lo que asegure realmente su futuro? Exactamente, que asegure que ese cambio perdure en el tiempo, ¿no? Es una cuestión también de confianza en las instituciones, tanto para la Argentina como vos me preguntabas antes respecto de la región, ¿no? Que esto tenga un efecto en el resto de la región, porque lo uno con tu pregunta anterior respecto de lo que es, ¿no?, el vecindario en América Latina, que es un vecindario que justamente no acompaña las políticas de Javier Milei. Digo, pienso en Boric, hoy digo, ni siquiera en Uruguay ya está la calle Pou, tenemos un Orsi que diría que es lo peorcito que ha dejado el Frente Amplio, que ha llevado el Frente Amplio al poder, con lo cual en ese contexto Bolivia la verdad está pasando por un momento sumamente delicado. Entonces es un gobierno que en términos de ideología y defensa de los valores de la libertad está bastante solo a nivel de la región. El futuro brillante y de promesa para América Latina pasa por la derrota cultural del populismo y por la posibilidad de que surja una nueva generación de ciudadanos, como decía, que no se resigna a ser gobernada por farsantes. Cuando los pueblos empiezan a pensar con libertad, los impostores tiemblan. Doctora Massina, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.